Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Como os decía, mi nombre es Ángeles Hernández Joya. Quiero darles la bienvenida a todos los presentes en esta sala de la Universidad de La Laguna, a la que agradecemos la hospitalidad a la sesión que tenemos organizado como debate llamado Aportación al progreso, mirada hacia el empleo. Agradecemos la asistencia a este acto y el esfuerzo que han hecho por estar aquí. Os voy a presentar a los protagonistas de esta mesa para que nos den sus opiniones y sus experiencias, y esperamos tener un diálogo totalmente dinámico con ustedes también. Cualquier pregunta, vamos a dejar unos minutos al final para que si tengan preguntas o cualquier sugerencia o cualquier opinión que quieran añadir, las añadan al final. Sin más, os presento a doña Rocío Briones Morales, actual directora general de Empleo y Formación en el Servicio Público de Empleo y Formación de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, licenciada en Ciencias de Trabajo y diplomada en Relaciones Laborales, con una dilatada experiencia en la gestión de políticas de empleo y formación. Por otro lado, al lado se encuentra don Leopoldo Benjumea, director insular de Empleo del Cabildo Insular de Tenerife. Ha sido director de Empleo de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, coordinando y gestionando diferentes iniciativas relacionadas con la innovación, con el empleo y con la investigación. A su lado se encuentra doña Carmen Inés Ruiz de la Rosa, directora del área de empleo de la Fundación General Universidad de La Laguna, cargo que repite. Doctora diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna y profesora adscrita al Departamento de la Economía, Contabilidad y Finanzas de esta universidad. A su lado, doña Soraya Castellano, actual gerente de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo, licenciada en Derecho con una amplia y dilatada experiencia en el ejercicio de la abogacía, especializada en asesoramiento y gestión de proyectos empresariales para la implantación en la zona SEC y zona franca de empresas venezolanas y norteamericanas, así como el desarrollo y asistencia técnica a la África Occidental. Bueno, espero que me pidan disculpas porque tenemos tan poco tiempo que he resumido un poco su currículum, espero que no les haya importado. Pero bueno, ya pido disculpas, vamos, una vez hecho. Hemos estructurado el debate mínimamente. Intentaremos realizar a los aquí asistentes en la mesa 7 preguntas para que den su opinión y desarrollen el tema. Lo que sí la organización nos ha pedido, y lo vamos a puntualizar, que hay un hashtag, que es Novagop 2015, por si quieren tuitear sobre el tema de la mesa. Y también nos han repetido que quien quieran asistir a los talleres van a pasar una hoja para que firmen por si tienen después el diploma que hayan asistido o demás. Queríamos dejarlo ahora claro para que después, si pasan la hoja, para que no os extrañe, ¿vale? Bueno, antes de nada, deciros que el nombre de esta mesa, Aportación al progreso, mirada hacia el empleo, aunque parezca ambiguo, cuando estuvimos haciendo una tormenta de ideas para la realización, son 2 palabras que forman, progreso y empleo, que nos surgieron dudas porque, como os decía, cuando empezamos a pensar qué íbamos a hacer en esta mesa, es tantas las definiciones que nos salieron que dijimos, tenemos que llevarlo a la mesa y que sean las diferentes administraciones que representan los ponentes quienes digan, para ellos, qué entienden por progreso, qué relación hay entre progreso y empleo, según las diferentes administraciones que representan. Empezamos por ahí, si os parece. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo empezar simplemente porque, de la mesa quizás de la Universidad de La Laguna, soy la única persona que está, y como agradecidas a la universidad, el espacio, todo lo contrario, la Universidad de La Laguna es la casa de todos y todas, entonces es un espacio de encuentro, de aprender, de reflexionar, por lo tanto encantadísimo de que podamos estar aquí compartiendo este debate, ¿no? Y un poco por comenzar, precisamente el rector de la Universidad de La Laguna, que comenzó su mandato relativamente reciente, hace poquito, pues en el acto de apertura del curso escolar 2015-2016 hablaba de un gran pacto por el empleo y por la formación. Entonces, para la universidad ahora mismo hay una prioridad que es generar ese pacto para el empleo y para la formación. Precisamente él hacía especial mención de que no de aquí a 4 años,
quizás de aquí a 15 o de aquí a 20, ¿no? Habría que tener una estrategia coordinada para evitar o para intentar enmendar uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en la sociedad, que es el desempleo, ¿no? Entonces, un poco por empezar, para nosotros quizás el progreso precisamente es esa visión estratégica a largo plazo y sobre todo la coordinación de todos los agentes que estamos participando en este proyecto para intentar buscar una solución a este problema, ¿no? Y por eso estamos y en ello estamos. ¿Sí? Bueno, pues nada, también en primer lugar agradecer la invitación a Novagov y bueno, y trasladaros que estoy feliz y contenta de estar aquí, porque además La Laguna es una ciudad que no conocía y bueno, y tuve la oportunidad de llegar ayer con tiempo y disfrutar, ¿no?, la ciudad y de toda la gente que un poco ha organizado Novagov, y mi enhorabuena, la verdad, porque es... os cuento, yo llevo 3 meses, yo creo que no llega a 3 meses, como directora general del Servicio Público de Empleo de la Comunidad Valenciana, y bueno, y os cuento esto porque para mí este congreso ha sido como una sorpresa, ¿no?, como un regalo ante la dura incorporación a llevar un servicio público gigante, grande, ¿no?, lento en el procedimiento, y este congreso es un regalo, ¿no?, para demostrar que sí es posible hacer las cosas de otra forma, ¿no?, a través de la innovación en lo público. Y bueno, y además participar en esta mesa es un gozo, porque vengo a hablar de lo mío, ¿no?, de mi libro, y es una oportunidad también poder compartir cuestiones más concretas, ¿no?, sobre políticas de empleo y el reto que tenemos de recuperar la visibilidad del Servicio Público de Empleo a través de ese liderazgo, ¿no?, de esa utilidad que debemos darle. El binomio de empleo y progreso pues es esencial, ¿no?, y en una sociedad del bienestar que se precie de serlo, pues tiene que ser el objetivo, ¿no?, de las políticas. Expresamente ahora en materia de empleo, nosotros pues entendemos el empleo como un derecho básico y que además no solo debe ser un derecho básico, sino que debe ser un derecho subjetivo, ¿no?, a la que las personas tengan la posibilidad real de acceso, ¿no? Seguramente del desarrollo de las preguntas se van repitiendo cuestiones, ¿no?, y me ha gustado escuchar a Carmen porque hablaba de pacto, ¿no?, de participación. Yo creo que hay cuestiones que en todos los territorios se están trabajando para realmente dar esa efectividad a ese derecho, ¿no?, básico, que es el empleo, que es la forma que tenemos la mayoría de las personas para tener un proyecto vital digno, ¿no?, dentro de ese estado del bienestar. Pues esa estrategia también, yo creo que a todos los niveles territoriales se piensa y se intenta desarrollar. No es fácil. Y después, ya más en las cuestiones más prácticas, os contaré un poco experiencias que hemos tenido en ese campo, esa estrategia y de esa estrategia y de ese pacto, ¿no?, que no solo a nivel autonómico, sino a otros niveles supramunicipales, donde se tienen en cuenta los mercados locales de trabajo, pues ha dado muy buen resultado, y solo le falta ese empujón estratégico desde la dirección, desde quien dirige las políticas de arriba. Y por mi parte... Leopoldo. Continúo yo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vuelvo a mi casa después de 2 semanitas de ausencia. La verdad que muy contento por la invitación tanto de la Universidad de La Laguna como de la Fundación General, también a Novagov, y la verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí acompañado pues de personalidades tanto a nivel insular, como el caso de la universidad, como a nivel regional, como incluso estatal, en el caso de Valencia, y también Funcatra y Obecan, que también está aquí representado por Ángeles. Muchísimas gracias por la invitación. Por otra parte, yo creo que tenemos que también plantear que existen 2 perspectivas diferentes, ¿no? Está la perspectiva de la persona y la perspectiva de la empresa. En este caso, la persona básicamente, al estar desempleada, pierde, se oxida, pierde utilidad. Él ya percibe que pierde utilidad, que no sirve, que no aporta, con lo cual la percepción de esa persona debe cambiar. Por eso mismo, desde el Cabildo Insular de Tenerife planteamos unas ciertas iniciativas que traten de activar a esas personas, motivarlas para la búsqueda activa de empleo. Es el caso de Barrios por el Empleo, que es un proyecto que estamos llevando conjuntamente con la Universidad de La Laguna.
La perspectiva de la empresa es totalmente al contrario, ¿no? Trata de hacer que los recursos sean totalmente eficientes, de tal manera que trata de apostar por bienes de equipo o incluso tecnología, de tal manera que se produzca una reorganización estructural de la empresa, con lo cual el progreso no es tanto relacionado con el empleo, sino el progreso tecnológico, con lo cual, al haber una reorganización estructural de las entidades, ciertos recursos pues quedan desplazados, por decirlo de alguna manera, de la continuidad en dicha empresa. Por este motivo yo creo que debemos plantearnos a realizar una serie de actividades y propuestas, iniciativas, acciones que se dirigen directamente hacia el sector productivo y también hacia las personas ocupadas. En este sentido, se va a plantear para el próximo presupuesto de Cabildo Insular de Tenerife una serie de iniciativas para mantener a las personas ocupadas, dándoles formación y una serie de bonificaciones a la empresa para que trate de reconvertir ese empleo temporal en empleo pues más continuo en el tiempo y que sea empleo fijo, ¿no? Por mi parte, pues, ya he terminado. Pasamos Hola, yo también agradezco enormemente la invitación y el acogimiento en la ciudad de La Laguna, que por cierto es preciosa. Lo dice una persona que nació en Gran Canaria y la verdad es que es impresionante qué bonita es la ciudad. Yo, cuando haces la pregunta progreso y empleo, yo creo el progreso son igualdad de oportunidades para mí. La igualdad de oportunidades se consigue a través de la formación y sin formación no conseguimos un empleo de calidad. Y yo tengo el honor de ser la gerente de Funcatra, que es una fundación canaria para el fomento del trabajo, donde trabajamos allí 42 personas que son la mayoría técnicos superiores. Y aparte de eso, tenemos el OBECAN, tenemos una oficina técnica de proyectos, tenemos unas bases de datos impresionantes y yo creo que es la herramienta exacta para que desde ahí se produzcan nichos de empleo, nichos de sistemas productivos, como decía Leopoldo, y creo que el progreso es única y exclusivamente oportunidad y formación. Bueno, pues siguiendo un poco las líneas del debate, hoy en día convivimos en un contexto bastante pesimista, en el contexto de calidad y cantidad de empleo. Por tanto, una de las preguntas que queríamos hacer aquí a los participantes era ¿qué se puede hacer para mirar el futuro de empleo con optimismo desde la perspectiva de las diferentes administraciones? No sé, Inés. Bueno, yo no puedo negarme. Bueno, enlazando con lo que decías, estoy totalmente de acuerdo que el futuro está en la formación. Y en contra de lo que se oye, el otro día más intervenían unas jornadas que organizaba la Cruz Roja en estas líneas, ¿no? Dicen o han oído hablar o han oído comentar que la universidad es una fábrica de parados y paradas. O sea, ha salido de vez en cuando en los debates públicos. Pero es que resulta que la formación, las personas que están en educación terciaria tipo A y tipo B, grado superior, o sea, formación profesional de grado superior y universitaria, son las personas que más se insertan en el mercado laboral y hay porcentaje en un estudio precisamente que ha hecho el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Por otro lado, hablamos o han oído hablar también probablemente de que estamos generando personas, o que hay un exceso de sobrecualificación. Hay muchas personas demasiado formadas para la sociedad. Entonces, ¿cuál es la solución? No formarlas tanto. Eso entramos en una especie de controversia. ¿Cuál es la solución? Inyectar más personas formadas para que consigan generar una sociedad de innovación tecnológica, de cambio. Por lo tanto, la universidad en particular, y teniendo en cuenta el sector con el que estamos trabajando y nuestro público objetivo, yo creo que la función y el objetivo fundamental es precisamente no pararnos en ese proceso de formación, sino formar cada vez más a personas que estén capacitadas para generar cambios en el entorno. Yo creo que eso es fundamental para enfrentarnos con un futuro que sea óptimo y con un futuro que sea que entre todos podamos desenvolvernos con cierta tranquilidad, por lo menos. Sí, ¿quieres que continúe yo?
Por nuestra parte, pues bueno, lógicamente hay que apoyar a las entidades que generan empleo. Hoy en día la administración poco empleo genera, lo tenemos todos claro. Ahora a partir del 2016 comenzará a generar un poquito, abrirse un poquito la veda y empezará a poderse contratar. Pero sinceramente lo que tiene que apostar la administración, en este caso la administración local, insular, digamos que es la segunda administración más cercana a la ciudadanía, pues crear proyectos o iniciativas que hagan que sean finalistas, es decir, que se logre la contratación final, incluso la mejora de la situación laboral que se encuentra una persona ocupada, como comenté anteriormente. De hecho, existe un plan de acción de Cabildo que saldrá ahora en breve, en apenas un mes, que trata fundamentalmente de dar subvenciones, bonificar a las entidades que así lo solicitan, pues la contratación de varias personas con la condición de que permanezcan en la entidad durante un tiempo mínimo de 2 años. En ese sentido, nosotros debemos apoyar siempre a la entidad privada, para que pueda lograr que funcione el proceso productivo. Bien, ¿qué podemos hacer para mirar al futuro con optimismo? Pues ahí se han comentado distintas cuestiones que me gustaría reforzar o complementar en la mesa, y es la recuperación de la credibilidad por parte de los servicios públicos. La formación sería la forma, ¿no?, de llegar y conseguir esa igualdad de oportunidades, pero debe ser la herramienta, el servicio público el que garantice, ¿no?, que haya igualdad de oportunidades en el acceso a través de esas políticas públicas. Y ese es el reto es recuperar esa credibilidad y esa confianza, ¿no? Porque en el imaginario colectivo el Servicio Público de Empleo está denostado, fábrica de parados, la oficina del paro. Nadie duda que vaya a entrar al Servicio Público de Empleo y teniendo derecho a una prestación, pues sale con ella puesta, ¿no? Pero en el imaginario colectivo las políticas activas de empleo no se entienden bien gestionadas, ¿no?, a través del mismo, ¿no? Y se siente, ¿no?, que las políticas no se adaptan a las personas, a las necesidades de las personas. En este caso, ha dicho algo Leopoldo muy interesante, y es el tema de las acciones dirigidas a lo esencial y a lo estratégico, más allá de lo residual, que parece un poco a lo que se dedicaba el servicio público hasta el momento. El dirigir las políticas hacia las empresas y hacia las personas ocupadas, ¿no? Es como que parece que el servicio público hasta el momento solo se ocupaba de las personas desempleadas que desde mi punto de vista son trabajadores, potenciales trabajadores, que en este momento no tienen la disposición, ¿no?, la posibilidad de trabajar. Y ahí el dirigir acciones específicas para eso, para ser líderes, y que las empresas necesitan el servicio público a la hora de incentivar, ¿no?, y de dinamizar su actividad económica. Y la colaboración público-privada también es esencial, siempre que sea la administración pública la que lidere, ¿no?, y vigile que los recursos públicos se están usando de la forma más óptima. Y después entraremos en todo el tema de la evaluación, que es algo que también me interesa bastante. En el caso ya más concreto, mirar al optimismo con la responsabilidad que tenemos como administración, acciones muy concretas, cambiar la regulación, donde los trabajadores y trabajadoras, pues ahora mismo con esa reforma laboral no tienen ese equilibrio, ¿no?, entre las relaciones laborales. Apostar por un nuevo modelo de crecimiento con valores más intangibles, ¿no?, que apueste por valores como el compromiso, la solidaridad, un modelo más robusto donde la calidad esté por encima de la cantidad, ¿no? Y después también, si nos da tiempo, entraremos dentro de la evaluación, ¿no?, la falta de impacto, o sea, de evaluación del impacto, del retorno, ¿no?, de las políticas. Y en general, pues ese diseño de políticas de abajo a arriba y no de arriba a abajo, para que realmente haya una adaptación a las necesidades reales de las personas. Yo creo que se oye bien esto. ¿Sí? Sí. Lo único por el audio. Vale. Yo quería incidir otra vez en lo mismo. Yo soy muy optimista. Yo creo que la formación es la base absolutamente de todo y tiene que ser la base del servicio público.
¿Qué es lo que pasa? Que lo que no puedes es decir, que lo decía antes Beatriz, no, Inés, perdón, sí, perdón. Decía que es una cuestión para 5, 10, 15 o 20 años. Lo que tenemos que hacer es plantearnos qué es lo que queremos. Y desde ese punto de vista decir, ¿yo qué quiero? Quiero sembrar, por ejemplo, para hacer que se den palmeras canarias o palmeras washingtonianas. La palmera canaria necesita 20 años para florecer. Y la palmera canaria, no es la washingtoniana. ¿Y nosotros qué necesitamos? Pues necesitamos que Canarias, por ejemplo, el servicio público, lo que es el buen gobierno que decían antes al principio del tema, vea qué ventajas competitivas tiene Canarias para con el resto. Entonces, a partir de ahí, empezar, señores, este es un tipo de formación, necesitamos otro, y después el tema de que tenemos que mirar a horizontes, como por ejemplo África. Yo creo que nosotros, Canarias, y lo siento enormemente por mi compañera que es valenciana porque está un poquito más lejos, Canarias tiene que ser la plataforma formativa de todo el Atlántico Medio. Y nosotros tenemos que tener gente formada para dar clases y a esta gente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir, oye, la Universidad de Oxford, bueno, pues para que un africano se vaya a Oxford, que le va a costar un dineral, pues que venga aquí y se pueda formar aquí. Y ese es yo soy muy, muy optimista con Canarias, pero además lo tengo clarísimo. Bueno, en la situación de partida vemos que hay diferentes criterios, por lo tanto, una de las preguntas, y creo que han sido respondidas, era que cuáles son los principales retos que hay que afrontar en un mundo global para conseguir un escenario optimista en el empleo. Creo que ya ha sido respondida con las diferentes opiniones de aquí asistentes. Una de las cosas que dijo Rocío, por ejemplo, antes, y queremos recalcar la opinión, era la relación entre los servicios públicos y privados. Más que sustituirse, quizás puedan necesitarse mutuamente para que la intervención laboral se lleve a cabo, ya que los servicios públicos, con la cantidad de parados que hay, se les es imposible atender a tanto. Un poco queríamos saber hacia dónde se deben dirigir las políticas públicas de promoción y fomento del empleo, según vosotros, en ese sentido. No sé si... Bueno, como vuelvo a tener el micrófono delante... estoy muy de acuerdo con lo que se ha comentado y particularmente me ha llamado la atención porque además estoy muy de acuerdo con una cuestión que comentaba Rocío, y es que es verdad que nuestro entorno ha cambiado muchísimo. O sea, la vida, el entorno, la sociedad, como es ahora, no tiene nada que ver como era hace 10 años, 15 años, 20 años. A las empresas les cuesta menos adaptarse porque son estructuras más flexibles y se pueden mover más rápido. El problema son los servicios públicos que tienen una infraestructura muy pesada y que cuesta mucho adaptarse. Entonces, Rocío comentaba que las políticas de empleo muchas veces no se adaptan a las necesidades reales de los usuarios, de los beneficiarios, de la sociedad. Entonces, yo creo que habría que hacer un esfuerzo inmenso en intentar generar estructuras flexibles, capaz de adaptarse a los cambios que surgen en el entorno, que cada vez son más rápidos, y en eso nos ha ayudado mucho la tecnología, que la forma de entender el empleo hace unos años no tiene nada que ver con la forma de entender el empleo hoy, porque surgen nuevas opciones laborales que jamás en la vida se nos hubiesen pasado por la cabeza. Entonces hay que generar estructuras flexibles, que si una persona quiere montar una empresa no tenga que sufrir un calvario, sino que pueda generar una empresa o montar una empresa sobre la marcha, que esté 2 años probando el mercado, viendo a ver qué pasa, y cuando esa empresa ya se empieza a consolidar, ya entrará dentro del procedimiento, digamos, administrativo o burocrático. Pero si desde el primer día los estamos castigando, probablemente lo que hacemos es ese ánimo, pues todo lo contrario, ¿no? El otro día tenemos una charla del profesor Oriol Amat y nos daban unas cifras que asustaban del porcentaje de personas que tienen intención de montar una empresa. Al final, después de todo el proceso, se queda un 1%. Un 1% es inviable que ese 1% sea capaz de generar el empleo que a nosotros nos hace falta. Vamos a facilitar que la gente monte empresas, que estén 2 años afianzándose en el mercado, y luego ya veremos cómo interviene la administración, pero de momento que esas personas prueben en el mercado. Me tocó. Bueno, es cierto lo que dice Inés, lo que comenta Inés. De hecho, básicamente la administración lo que hace,
por ahorro de recursos es estandarizar los servicios. Se nos ha dado el caso, por mi antigua paso por la Fundación General, que los servicios públicos de atención a la orientación laboral se han estandarizado con unos tiempos muy específicos de atención que no puedas, de hecho, no te permiten poder atender a una persona con una mayor cantidad de tiempo porque puede necesitarlo, básicamente, ¿no? Nosotros lo llamamos la orientación industrial, ¿no? La verdad que el término es muy acertado porque realmente se está realizando una orientación industrial que sí, que lógicamente cumple con los requisitos de atención y eficiencia de los recursos y se atienda a más personas, pero lógicamente se están cumpliendo los hitos de inserción laboral que se pretende. Esa es una pregunta que nos debemos plantear. Por otra parte, se está trabajando ahora mismo en un paro que disponemos en las islas de un 30%, ¿vale? Pero planteémonos ¿qué paro estructural tenemos? Tenemos el 15-16%. ¿Qué vamos a hacer con ese paro estructural? Lógicamente tenemos que plantearnos políticas no solo cortoplacistas de solucionar problemas de ahora, que sí, que hay que hacerlo, pero también debemos pensar en los próximos 8 años. ¿Qué hacemos con ese paro estructural? Que lo vamos a tener ahí en el 2020. ¿Qué políticas vamos a tomar y a llevar a cabo para que disminuya ese paro? Comenzaremos a creer en el trabajo telemático, la conciliación familiar, trabajar con los ocupados de tal manera que puedan generar, sean más competitivos y puedan generar más negocio a las entidades para que puedan crecer y puedan asumir también la contratación de más personas desempleadas. Yo creo que deberíamos empezar a debatir y pensar en futuras políticas porque ya se está agotando el tiempo y vamos a llegar en muy poco espacio, en 4 años, que aunque parezca mucho tiempo, es mañana, y nos tendremos el mismo problema que tenemos ahora mismo. Bueno, paso a Soraya, a Rocío, perdón. Volviendo al principio, yo creo que no hay contradicción, ¿no?, ni contrariedad entre lo que planteamos. Yo creo que es complementario. El hecho de la formación es capital. Yo creo que de todas las acciones y políticas que se desarrollan dentro del servicio público, para mí, la más complicada con diferencia es la formación. Hay un ente, un hueco, un vacío entre la detección de las necesidades formativas y la planificación de la formación, y que esa formación tenga en sí la función, ¿no?, que debe tener. Y ahí yo creo que si en general hay que hacer transferencia de buenas prácticas, yo me interesa muchísimo el poder en ese sentido copiar, ¿no?, y arrastrar esas ideas, ¿no?, y esa fuerza y esa positividad, ¿no?, de ese empoderamiento de lo que es la política en materia formativa hacia Valencia, porque creo que es donde está la clave, sin duda. El tema de cuáles, porque nos hemos saltado de pregunta, hacia dónde se deben de dirigir las políticas públicas para el fomento del empleo. Ahí podemos ir de lo grande a lo pequeño. Realmente, yo que soy la responsable del empleo ahora, la primera preocupación de la ciudadanía, ¿no?, esa responsabilidad que te cae como una losa porque te dicen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te vas a inventar? Y de pronto se esperan que vayas a sacar la varita mágica y digas, yo tengo la solución para acabar con el desempleo, ¿no?, esa lacra que está azotando a la mayoría de las personas. No lo hay, no hay una fórmula, y eso las personas que trabajamos yo vengo del ámbito técnico del desarrollo de las políticas de empleo, sabemos que no hay una fórmula mágica, no hace falta. Es necesario adaptar esas políticas a la realidad y optimizar los recursos. Mirar, una de las cuestiones que a mí me ha preocupado durante este tiempo anterior de entrar a gestionar el servicio público es la falta de buena gestión en cuanto a los recursos. No se llegaba a utilizar todo el presupuesto que inicialmente se destinaba a políticas públicas. De empleo estaba en torno a un 60%, es decir, en torno a un 40% del presupuesto se quedaba sin ejecutar.
aun sabiendo que la administración pública no es la que genera empleo, pero sí la que incentiva, sí la que apoya, y además esas políticas son tan necesarias para abordar aquellos colectivos, aquellos grupos de la sociedad con más vulnerabilidad, ¿no?, para mejorar esa empleabilidad. Eso por un lado. No se llegaba a gestionar todo el presupuesto como se debiera, y dos, no hay evaluación, no hay sistemas de evaluación en el siglo XXI, hablando de las nuevas tecnologías, de que podemos saber en momento real qué está pasando al otro lado del mundo. No sabemos si las políticas de empleo que estamos desarrollando realmente, los recursos de todos, se están dirigiendo hacia acciones óptimas que realmente consigan el objetivo por el cual se ponen en marcha, ¿no? Y eso parece paradójico en este siglo XXI, pero así lo es. Y después ya, si queréis, entramos en cuestiones más concretas sobre ideas de políticas. Lo dejo aquí. Pues ya nada, ratificar lo que decía Inés, el tema de las estructuras flexibles. Yo creo que, en definitiva, es una pura voluntad política. Voluntad política unido a la voluntad también de los empresarios. Pero en ese interín tendría que haber pues la posibilidad de que se pudieran dar asociacionismo, cooperativismo, porque no puede ser que todos vayamos al sector del régimen de seguridad, régimen general o de por cuenta ajena. Todos no podemos, es que no lo va a cubrir el servicio. Por contra, lo que dice, igual que dice Rocío, es que nos hemos estancado. Esto es A más B y no salimos del C, porque es que a lo mejor resulta que 2 más 2 son 4, pero es que 3 más 1 también son 4, y entonces nos estancamos con políticas que están muy anquilosadas. Entonces yo creo que, por ejemplo, a mí me han dicho que Hawái tiene el mismo tono climático que Canarias. Y a mí me gustaría saber qué es lo que hace Hawái para tener menos paro que nosotros, porque si ellos también se dedican... Sí, es que es eso. Entonces yo creo que debería haber transferencia de comunicación entre diferentes... derecho comparado, que decimos nosotros, empleo comparado. Podemos hacer una turnea a Hawái para... Y que vengan ellos aquí y así... Claro. Bueno, otro déficit que afecta negativamente al empleo es la baja movilidad laboral de los trabajadores. Los resultados globales para Canarias son rotundos. Entonces, un poco, por ejemplo, el sociólogo Enrique Gil Calvo sostiene que el inmovilismo de los jóvenes tiene que ver con raíces coyunturales, porque son la generación de la crisis, la familiarista, vamos, la que está rodeada en una situación un poco conflictiva. Entonces, la semana pasada, por ejemplo, JAI España presentó un estudio que decía que el 62% de los profesionales españoles se irían al extranjero a trabajar. Entonces, un poco presentarles la pregunta de qué oportunidades o desventajas presenta la movilidad internacional de la población relacionada con el empleo, claro, en este sentido. Pues por seguir un poco el orden, nosotros, bueno, en la universidad tenemos claro que a la movilidad internacional hay que darle un empuje y una fuerza importante. Fundamentalmente, bueno, por varias razones. La más importante, porque entendemos que la experiencia que pueda adquirir una persona que se está formando, tanto a nivel personal como profesional, fuera, le va a enriquecer más allá de cualquier cosa. Entonces, cuando recibimos a alumnado que ha estado en Erasmus, tanto en prácticas como Erasmus académico, vienen con una apertura de mente, una visión increíble. Entonces, dentro de esa estrategia que se está ahora mismo diseñando desde la universidad, uno de los campos que se quieren trabajar sobre todo es la movilidad, fomentar que todo el alumnado de la Universidad de La Laguna pueda tener una experiencia en el extranjero, por esas dos cuestiones que acabo de comentar, ¿no? Y luego que somos ciudadanos del mundo. Entonces, pues nosotros tenemos alumnos y alumnas, ya egresados, que trabajan aquí, pero venden sus productos o sus servicios en la península, incluso en el extranjero y en China. O sea, y tenemos chicos y chicas que están... Hace poco teníamos un egresado que estaba trabajando en Rusia y estaba colaborando con nosotros en un proyecto aquí. Quiero decir que el mundo no tiene límites ni tiene barreras. La visión
de esos compartimentos estancos que son los países es algo que ya no tiene sentido en el mundo globalizado en el que estamos, ¿no? Entonces, todo lo contrario, yo creo que la Universidad de La Laguna, por lo menos, hacia lo que se dirige es precisamente a fomentar y favorecer que todas las personas que quieran tengan esa experiencia en el extranjero, probablemente porque, vamos, les va a enriquecer, les va a ayudar y va a aportar valor a nuestra sociedad. Me tocó. Bueno, es cierto lo que comenté Inés. De hecho, yo no tuve la oportunidad de ir y la verdad que me arrepiento. Uno cuando es más mayor pues se arrepiente de no haber ido al extranjero. Y la verdad que me hubiese gustado pues haberme desplazado a cualquier país de Europa, incluso de Estados Unidos, o de América o de Asia, ¿no? En este sentido yo creo que el Cabildo no tiene competencia en el sentido, no tenemos programas que traten de llevar al extranjero a personas para la búsqueda activa de empleo, no disponemos de ese tipo de programas. Ahora mismo lo que se está llevando a cabo es un programa de inmersión lingüística para jóvenes, es decir, para incluso estudiantes de secundaria, para que puedan acudir al extranjero, estar 3 meses durante un trimestre del año escolar. Están en Inglaterra, Alemania, donde ellos elijan, y aprenden un idioma, aprenden la cultura del país y demás, ¿no? En ese sentido, pues lógicamente desde que llegué al Cabildo Insular de Tenerife, pues me he planteado, pues, ¿por qué no tenemos o apoyamos a la Universidad de La Laguna a las becas Erasmus, para que las personas de aquí, estudiantes de aquí de la universidad, puedan irse al extranjero y estar durante un plazo de 3 meses aprendiendo un idioma, desarrollando su actividad profesional o lo aprendido en la carrera universitaria en una entidad de fuera. Incluso pasa con un programa que también se está llevando desde la universidad, que es Erasmus Emprendedores. Nos gustaría apoyar este proyecto, ser entidad colaboradora de la universidad, por supuesto, toma nota, de la Universidad de La Laguna, porque nos consideramos que es interesante que personas de aquí vayan al exterior, se formen en una empresa ya consolidada que pueda estar en otro país y puedan retornar con lo aprendido en ese país, con lo cual pueden llevarlo a cabo aquí en la isla de Tenerife. Son programas interesantes que nos gustaría empezar a llevar a cabo desde el Cabildo Insular de Tenerife, que puedan disfrutarlo toda la ciudadanía de la isla, y estamos trabajando en esa dirección. Bueno, por empezar por el final, nosotros, me hacía señas Amalia, sí tenemos un servicio donde damos apoyo a los jóvenes para que salgan a tener esa oportunidad en el extranjero, es el servicio EURES. Y bueno, y también la verdad es que es uno de los servicios que dentro del servicio público tiene cierta credibilidad y buena reputación, ¿no?, entre los jóvenes, porque es un servicio que funciona bien. Toda crisis y toda situación negativa debe dársele la vuelta, ¿no?, y ver esa oportunidad. Y el tema de la movilidad es vista como una oportunidad, pues para aquellos jóvenes que, como bien decía Leopoldo, tienen esa oportunidad de salir, ¿no?, y aprender. Pues a mí me parece estupendo siempre que haya cuestiones que se tengan en cuenta, y es que salgan porque tienen la voluntad de salir, ¿no? A mí me pasa un poco como a ti, yo tampoco me fui y es una de las pocas cosas que me arrepiento, ¿no?, no haber salido. Y que tengan la posibilidad de volver, ¿no?, que se vayan porque quieren y que tengan la posibilidad de volver también cuando quieren, ¿no? ¿Y por qué os digo esto? Porque en cierto tiempo, allí en la Comunidad Valenciana, la estrategia política en este tiempo de fuerte crisis, de agresiva crisis, parecía que las únicas oportunidades y opciones que había era emprender o marcharte, ¿no? Y el emprendimiento está muy bien y el autoempleo está muy bien, pero también ahora después, cuando entremos en las políticas más concretas, pues ver, si queréis os cuento un poco la idea que tenemos con el tema del emprendimiento como una opción, como una oportunidad, pero no la única, igual que tampoco marcharte, ¿no? Los compañeros que me ayudaban a preparar esto me dieron algunos datos que yo no conocía y los voy a compartir con vosotros. Nos decían que en lo referente al conocimiento y a su importancia socioeconómica, ¿no?, existen datos preocupantes en este sentido. Dicen que la Universidad de Distancia de Madrid, en un estudio,
que realiza, dice que el 70% de los jóvenes investigadores españoles tienen altas posibilidades de abandonar el país para trabajar y que solo el 86% podrá regresar a España en un lapso de 2 años. Es decir, esa voluntariedad ya desaparece. Y esto para las universidades es un tema preocupante, un balance negativo. Por lo tanto, pues sobre todo para lo que tiene que ver con la recuperación interna, ¿no?, de dentro. También en lo que se refiere a la fuga del conocimiento, ¿no?, nos dicen que solo un 10% de las personas españolas que han emigrado a Alemania tiene un perfil de alta cualificación y un contrato acorde al mismo, ¿no?, mientras que el grueso son jóvenes con aspiraciones de movilidad o personas de edades que están reproduciendo un patrón similar al de los años 60, un poco también por desmontar el tópico de la fuga de cerebros, ¿no?, de que parece que se nos están yendo todos los jóvenes fuera, tampoco, ¿no? Tampoco es así. Yo creo que está bien como oportunidad, pero siempre y cuando pues se establezcan los mecanismos para apoyar a los jóvenes que se van y que tengan esas oportunidades y esas políticas dentro para que en cualquier momento puedan regresar y al final aportar todo ese conocimiento que han adquirido aquí, ¿no? Pues yo creo que la movilidad de los canarios pasa por África, lo vuelvo a decir. África, estamos a una distancia en avión de 2 horas, Gambia 2 horas y media, y me decía el otro día un amigo mío, que ha sido cliente mío y ahora ha dejado de serlo porque yo estoy en otras facetas, que África, las ciudades africanas, son como los años 70 de España. España, yo ya tengo años, nací en el 64, y yo tengo vaguedad de memoria, pero tengo algo. Yo recuerdo que nos costaba a la familia llegar a final de mes, mi padre era el único que trabajaba, y a ellos les está pasando lo mismo, a los africanos. ¿De qué forma nosotros podemos hacer emprendeduría? Y ahí Rocío tiene bastante razón. Me decía este hombre, dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Mira, vamos a hacer monodosis de jabón para lavar, monodosis para tomate, monodosis para el aceite. Y yo decía, no, y es monodosis. Ahora nosotros estamos en plan americano y compramos 2 litros de todo y los africanos pues no pueden llegar a final de mes y entonces si tienen €1 o $1 o lo que quiera que sea, pues compran monodosis y comen ese día. Y al día siguiente volverán a comprar y podrán lavar la ropa. ¿Qué significa eso? Que nosotros en Canarias podríamos hacer también, pues, hacer una escala en África, ver qué tipo de necesidades tienen esa gente que está en los años 70 nuestros y decir, ¿cómo podemos desde aquí hacer una industria, pequeña industria, que puedan, por ejemplo, que los africanos puedan comer, puedan lavar sus ropas o lavarse ellos mismos? Me decía también que, y China, por ejemplo, que tú estabas hablando antes de China y los regresados y tal, China hace motocicletas, por ejemplo, súper baratas. Pero claro, traerlas a África es carísimo porque ya el transporte, lo que es el porte, las motocicletas vienen. Y me decía, ¿por qué no montamos una fábrica de ensamblaje? Compras el motor, compras la rueda, el chasis, lo que quiera que sea, y la ensamblas aquí. Aquí daríamos puesto de trabajo. Y después otra, por ejemplo, ¿por qué no le pedimos a Inditex, oye, ¿por qué no montamos aquí una planta de textil y trasladamos toda esa industria a África? Es que hay un montón de cosas, pero tenemos que salir, bien lo dicen todos los compañeros aquí, que es lo que digo yo. Volviendo al tema de movilidad y un poco por lo que veo, el how now, el saber hacer que trae la gente que se va afuera, es súper importante. O sea, un poco la fuga de gente sobrecualificada en este caso, ¿o no? Entonces un poco decir cómo podemos atraer que la gente se vaya afuera, pero a su vez que venga a nuestra comunidad o a nuestra comunidad autónoma, en este caso, porque somos diferentes, pero a nuestras administraciones públicas, ¿cómo puede hacer que ayude a esas personas para que vuelvan a volver? Hombre, un poco enlazando con el tema anterior, que prácticamente es el mismo, y comentando un poco lo que decía Soraya, hay
una cuestión importante, y es que Canarias está geográficamente en África, políticamente en Europa, pero culturalmente en Latinoamérica. Entonces estamos en una zona privilegiada que creo que a veces no le hemos sabido sacar el partido, ¿no? Entonces yo creo que eso es una oportunidad que estamos perdiendo y que habría que quizás ver estratégicamente, como hablaba también antes, de qué ventaja competitiva nos aporta esa localización y sacarle partido, ¿no? Y luego otra cosa que viene a colación, y es que aquí tenemos en Canarias un problema, una asignatura pendiente, que son los idiomas. Nosotros, bien que la gente se vaya afuera, pero cuando tu nivel de idioma no es el suficiente, te corta muchas barreras, te corta a nivel profesional, a nivel personal. Entonces tenemos un reto por parte de todas las administraciones públicas, que es llegar a que nuestro alumnado, cuando llegue a la universidad o formación profesional superior, que son quizás las dos grandes puertas de salida al extranjero, tenga un nivel de idioma suficiente para poder desenvolverse en un mercado laboral extranjero, ¿no? Y yo creo que eso es un reto que es de hoy para ayer, porque estamos también perdiendo oportunidades, ¿no? Y perdona, Ángeles, que... Sí. Sí, sí. Sí, sí. Es que me quedé con esas dos ideas y yo creo que por mi experiencia y hablando con la gente que se va, a todo el mundo le gustaría volver a casa. Y de hecho hay mucha gente fuera que sigue teniendo vínculos emocionales con el lugar donde nació, y mucha gente que aún estando trabajando fuera colabora en proyectos con nosotros simplemente por cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es que esa gente que se va, para que vuelva a sentirse valorados por el entorno en donde se ha criado, o sea, facilitarles el acceso a lo mejor a un puesto de trabajo en donde se encuentre, pues, a nivel profesional, pues, desarrollado o desarrollada, ¿no? Y que tenga la sensación de que ese esfuerzo que ha hecho, porque al final es un esfuerzo irse fuera, pues que ese esfuerzo que ha hecho en su lugar de infancia, de adolescencia, etcétera, etcétera, se le valora y se le pone, se le valora muy positivamente, ¿no? Bueno, en cierta manera existen desde el gobierno del Estado, ¿no?, del gobierno de España, de la Dirección General de Migraciones, existen subvenciones específicas para el retorno del talento, ¿no? Pero bueno, yo creo que no son suficientes. De hecho, tenemos que plantearnos las ideas. Rocío lo plantea hace un momento, ¿no? Realmente no existe una credibilidad de las instituciones públicas, por lo cual las personas cuando están en el extranjero prácticamente se consideran, piensan que están solas y, bueno, entre comillas, desvalidas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y lógicamente no tienen el apoyo que deberían tener institucionalmente. Un problema grave que tenemos es la situación actual de paro. Lógicamente, si tenemos los índices actuales de paro, una persona, pues, al querer retornar no va a tener las mismas posibilidades de encontrar un empleo fuera. Por lo cual, primero tenemos que solucionar la problemática que tenemos aquí, la problemática estructural de desempleo que tenemos, y posteriormente, pues, por supuesto, atraer a ese talento que se ha ido fuera profesionalmente, a formarse profesionalmente, incluso aportar profesionalmente a otros estados, pues apoyarlos y servir de imán y atraerlos hacia Canarias, en este caso, a nivel regional, incluso la isla de Tenerife. Perdón. Con perdón, pero estamos... Yo hablo con Cabildo. Pues enganchando con vuestras intervenciones, hay una cuestión que me he dejado antes y me viene al pelo, y es el motivo por el que la gente se va. Paradójicamente, huyen del desempleo, pero no es así. Realmente se huye de la precariedad. ¿Cómo se solventa el tema de la precariedad? El no tener esa oportunidad de desarrollar ese proyecto vital, ¿no? Canalizarlo a través del trabajo y de la oportunidad de empleo.
Pues, y engancho con el tema ya que supongo que vamos a introducir en nada, y es la detección de las necesidades y la detección de las ventajas competitivas a través de un diagnóstico real. ¿Dónde se hacen los diagnósticos reales y quién realiza los diagnósticos más efectivos? Los agentes clave del territorio. No hay mejor parte, ¿no?, que conozca, lo comentaba que ahora no me sale, Soraya. Lo comentaba Soraya, ¿no? La potencialidad de su tierra, del conocimiento de las oportunidades que hay. ¿Quién lo conoce mejor? Pues la administración más cercana, los agentes clave más cercanos, las asociaciones, todo aquel que tenga algo que decir en materia de empleo en un territorio concreto, en ese mercado local de trabajo, que es donde está esa influencia de ese mercado natural y esa actividad económica. A partir de ahí, con ese diagnóstico, y detectadas las potencialidades, también las debilidades y esas necesidades de esa fuerza de trabajo, el desarrollo, la planificación de acciones es fácil. Después, con una implementación y con una apuesta por la Administración Pública de vigilancia de los recursos y de la evaluación y de la efectividad, los niveles tanto de empleo como de incremento de la actividad económica deberían, de una forma natural, empezar a crecer, ¿no? Y yo creo que en esa línea es donde, de hecho, nosotros queremos trabajar. Pues yo voy a seguir con los ejemplos. Debe ser que soy la mayor de aquí y tengo vida. Yo, hará cosa de 4 o 5 años, contactó con nosotros en el despacho una empresa norteamericana que tenía base en Miami y tenía base en Canadá. Era de un canario que había nacido el 8 de diciembre de 1958 y se había ido a Venezuela porque era la época que tenía que hacer el servicio militar, y el tío con 18 años, pues para ir a la prisión cogió y se fue a otra prisión o no. Pero el hombre ya había estado en Venezuela, se había empobrecido, se había arruinado, se fue a Miami y cosas de la vida, montó una empresa. Una empresa que se llama City Light Canadá, City Light América. Delicias del mar. Esto es a cuenta de que yo tampoco sé mucho inglés, quiero que lo sepan porque yo no he salido y eso. ¿Qué es lo que el hombre formó? Pues formó una empresa pero impresionante y quería retornar a Gran Canaria. Pues, amigos míos, el retorno no le ha sido posible. Entre otras cosas, figúrate, una empresa que podía dar puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque la rigidez de la administración, que lo estaba diciendo antes Inés, es tan complicada que hace que uno no pueda retornar así de forma tan tranquila. Yo lo que abogo es a que el retorno sean gente muy especializada, muy formada, o gente industriales, pues que se le dé la acogida que yo creo que se debe dar, y porque eso es un valor añadido a nuestra sociedad, definitivamente es eso, y lo de los idiomas yo coincido plenamente con Inés. El tema de los idiomas es un gran problema que tenemos en Canarias para nuestros empleantes, ¿cómo sería? El empleadores, ¿no? Y los que queremos emplear, a los que tienen necesidad de buscar un puesto de trabajo, los empleables, eso, y para nuestros empleables. Bueno, ¿y qué papel crees que juega la administración local? Para mí la administración local es la fundamental, se me fue el baifo con el tema ese. Pues la administración local para mí es el futuro de las políticas de empleo. ¿Por qué? Porque es lo más cercano. ¿A quién va un ciudadano de un barrio eso que tiene una necesidad? Pues a lo más cercano, a su ayuntamiento. Pero aparte de eso, yo creo que después de la reforma, que me parece que fue en el 2011, el mismo Real Decreto le dice al legislador, oye, que vamos a incidir en el tema de la política de empleo local. ¿Por qué? Porque son quienes mejores conocen. Yo creo que habría que darle muchísimas más competencias a las
concejalías de empleo y consejerías de empleo del Cabildo de Tenerife. Bueno, yo pienso que hay que, tal y como hemos planteado, hay que tener conciencia de que estamos en un mundo global, de que tenemos que conocer muy bien qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, de que la estrategia debe ser global, porque es importante si queremos competir a nivel global, pero siempre desde lo local. Parece una paradoja, ¿no? Pero estamos en un entorno donde lo global es muy importante, pero eso no le quita protagonismo a lo local. Yo creo que es la base para generar realmente cambios, ¿no? Porque la administración pública local es la que conoce a las personas con las que va a trabajar. El otro día nos decía, por ejemplo, la persona responsable de empleo del Ayuntamiento de Adeje, que en Adeje hay un 3% de paro. Entonces, claro, lo que se haga en Adeje no puede ser lo mismo que se haga en La Laguna. E incluso dentro de La Laguna hay barrios que requieren su circunstancia, que tienen sus circunstancias específicas y hay que trabajar para intentar resolver esas necesidades concretas. O sea que yo creo que es importante lo global, una estrategia global, además coordinada. No podemos remar todos a distinto lugar, tenemos que ir todos en consonancia, pero sin perder de vista nunca, partiendo de lo local. Bueno, yo comentaba antes que lógicamente la estandarización de los servicios pues perjudica, ¿no? Ese tipo de mentalidad que tenemos todos. Yo también creo en una isla, en este caso Tenerife. Vale, también en el resto de islas también, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura. Vale, pero bueno, en este caso me gustaría que la isla de Tenerife fuera una isla que sirviera de apoyo o de experimentalidad, digamos, ¿no? Que sirviera como un conejillo de Indias, por decirlo de esta manera, que tratara de desarrollar proyectos experimentales de empleo, de innovación, y que pudieran ser extrapolables o transferidos a las regiones, a la región de Canarias, a otros cabildos insulares, e incluso a nivel estatal o internacional, ¿no? Esa es nuestra intención desde el principio, ¿no? Desde el que llegué yo al Cabildo Insular de Tenerife, y estamos tratando de trabajar lo local, es decir, ya tenemos una línea de subvenciones que tratan dirigidas sobre todo sin ánimo de lucro. Queremos hacer crecer la dotación de esta bolsa de subvenciones a este tipo de entidades que son las que conocen el marco del empleo local y pueden desarrollar nuevas metodologías. Lo que se está haciendo desde los servicios públicos de empleo, básicamente, en este caso el Servicio Canario de Empleo, es enmascarar una subvención específica cuando realmente no es una subvención, sino un contrato enmascarado en subvención para el desarrollo de una serie de actividades que en este caso pues pueden ser la orientación laboral y etcétera, no permitiendo a las entidades que realmente gestionan esa subvención a aplicar su know-how, lo que saben, lo que conocen, que tienen sus conocimientos y pueden aplicar todo aquello que saben para la búsqueda de actividad de empleo y desarrollo de actividades para el desarrollo profesional de las personas. Tenemos que trabajar en otra línea, es decir, tenemos que fomentar que las instituciones, tanto con lucro o sin ánimo de lucro, traten y desarrollen proyectos que puedan mejorar la situación de desempleo. Lógicamente tenemos a la universidad, que siempre está ahí, que siempre ayuda, trata de aplicar sus conocimientos hacia lo social, siempre está centrado que la universidad produce mejoras tecnológicas o de investigación, pero también hay un marco local y de social que también puede aplicar. Tenemos aquí investigadores que se dedican a ese ámbito, que puedan aplicar soluciones muy sencillas hacia la solución del desempleo. Y tenemos que cambiar en este sentido, ¿no? No podemos quedarnos quietos con políticas estandarizadas, incluso estamos hablando de edades de jubilación que no tienen sentido en ciertas profesiones. Tenemos que replantearnos eso, porque no tiene sentido que un albañil esté hasta los 67 años cuando ese hombre o esa mujer pues tiene un cuerpo que lo limita, ¿no? Y tenemos que tratar de ver y estudiar y crear un debate que pues, planteen nuevas formas de gestionar los recursos que disponemos.
Bueno, pues en el caso de la Comunidad Valenciana, la nueva dirección del servicio público tiene clarísimo que va a apostar por la figura de la administración local como una figura principal, ¿no? Como la estrella de las políticas de empleo, de esa implementación real de las políticas de empleo en el territorio. Ahora lo tenemos un poco complicado porque además con la ley de racionalización, el tema de las competencias impropias, todo eso nos limita un poco a la hora de poder poner a disposición de los ayuntamientos ese desarrollo normalizado de las políticas de empleo. Y esto también nos ofrece una oportunidad, y hablando de casos prácticos, aquí ya hablo de algo que yo viví, el nacimiento, el crecimiento y la prácticamente muerte por inanición de los pactos territoriales por el empleo, que son una figura donde de manera participada, ¿no?, en el territorio los agentes clave responsables, porque ahora ya, pues igual hace 30 años no, era un modelo diferente, pero ahora ya las entidades, los agentes clave tienen la responsabilidad suficiente para saber y gestionar los recursos en el territorio. Y a través de esa figura, el poder hacer ese diagnóstico del que hablaba anteriormente, los resultados durante estos 10 años que los pactos han funcionado, los resultados son exponenciales. O sea, el trabajo en red ha hecho que tanto la orientación como la formación como la inserción se lleve de una forma mucho más transversal, avanzando y saltando un poco las líneas administrativas de los municipios, que eso también para mí es una debilidad, es un hándicap, porque al final esas líneas administrativas hacen que los recursos quizás no se destinen, ¿no?, de la forma más operativa posible, porque se está diseñando, ¿no?, sin tener en cuenta el municipio de al lado, quizá del que sí que se pueden aprovechar ciertos recursos o esa movilidad, ¿no?, de la que hablábamos antes, de la fuerza de trabajo. En ese sentido, está claro que hay que diseñar estructuras más flexibles. Antes hablaba Leopoldo, ¿no?, de la orientación industrial. Yo, que he sido orientadora, empatizo rápidamente con eso. Porque, claro, tienes que hacer tutorías de no sé cuántas horas y entonces el fondo, que ese es otro de los temas candentes y es el origen de los fondos. Europa se ha centrado más en vigilar que los recursos se usan bien que realmente del impacto que los recursos tienen sobre el objetivo que inicialmente se ha planificado, ¿no? Y en ese sentido, la lucha, ¿no?, esa contradicción de queremos estructuras más flexibles, pero por otro lado hay que justificar y las normas son rígidas, y tenemos la ley de racionalización que se da de bruces con la ley de empleo, donde dice que deben participar todos los agentes del territorio, ¿no?, los agentes sociales en el territorio, y la participación de las distintas administraciones debe ser algo que lidere, ¿no?, y que tire de las políticas de empleo para que sean óptimas. Y bueno, y en ese caso el desarrollo local participativo, que es un concepto que no me invento yo, que viene de Europa, y hay que hacerle caso a Europa, porque además en el caso de la Comunidad Valenciana, que la situación económica es grave, por decirlo de una forma casi amable, el acceso a los recursos de otras administraciones como la europea o el acceso al presupuesto que viene del Ministerio nos va a dar la oportunidad de desarrollar esas políticas y bajar esas políticas a nivel supramunicipal, ¿no? Y tenemos experiencias a través de pactos territoriales, a través de experiencias Equal, que igual muchos de vosotros los conocéis, donde ya hay experiencias previas, donde creando agrupaciones de desarrollo, donde universidades, agentes sociales, administración local empiezan a remar en la misma dirección y son capaces de optimizar y de conseguir resultados en cuanto al crecimiento y a la generación de empleo. Volviendo de antes, la falta de información o la sobreabundancia de información poco contrastada a veces conducen a la toma de decisiones erróneas. La vida sigue, los trabajadores tienen que conseguir un trabajo, los alumnos tienen que saber dónde formarse, las empresas tienen que saber si su empresa está bien dónde está situada, y de ahí que nos preguntemos, y ha salido ya varias veces en la mesa, los nichos emergentes. ¿Dónde están los nichos emergentes? ¿Dónde se sitúan los nichos emergentes? Se habla de administración local,
se habla de en qué actividades o nichos emergentes de empleo se podrían generar nuevos puestos de trabajo. Entonces, un poco preguntaros qué opináis vosotros ahí. O sea, cuando hablamos de nichos emergentes, ¿hablamos de progreso o progreso antes de nichos emergentes? No sé... ¿Sí? No, que digo, como te tocó darte el micrófono, no te puedes escapar. Justamente, es la pregunta más difícil, ¿no? Bueno, lo del tema de los nichos emergentes yo creo que va un poco en la línea del cambio del modelo de crecimiento económico, ¿no? Y el cambio, y yo creo que desde el libro del libro blanco, que yo ya desde que tengo casi uso de razón lo llevo escuchando, ¿no? De esos nuevos yacimientos de empleo que están completamente de moda en el siglo XXI, ¿no? Y en el 2015, y creo que es del 90 y pocos, ¿no? El libro. Pues seguimos en esa línea. Ahora mismo hablo de mi comunidad. Ha habido un modelo anterior en el que se apostó por los grandes eventos y ha caído, con la caída de la crisis, toda la red de apoyo a las personas, y para mí eso es fundamental, y además está directamente relacionado con los servicios que se ofrecen desde el punto de vista municipal, la ayuda a las personas, servicios que permitan. Otra de las asignaturas pendientes, y como mujer y feminista, allí donde puedo lo saco a la luz, y es las políticas con perspectiva de género, donde las mujeres, que es algo objetivo, sufren mayor precariedad, mayor desempleo, menos empleabilidad que los hombres, tengan también la oportunidad, a través de esas medidas de conciliación, de corresponsabilidad, de cuidado, que habitualmente estaban encargadas, ¿no? En lo privado a las mujeres, den la posibilidad, a través de esos servicios públicos de atención a las personas, de poder incrementar, ¿no? Y dar la posibilidad de mayor acceso al mercado de trabajo. También el turismo responsable. Sabéis que nosotros también somos una comunidad, pues, que el turismo de sol y playa también se ha venido fomentando, y creemos que al final tiene que ser una mezcla, ¿no? No hay un sector, es como cuando hablábamos antes de la varita mágica para las acciones en materia de empleo, pues los nichos o actividades emergentes también no deben estar todos los huevos en la misma cesta. La recuperación de la industria en la Comunidad Valenciana también ha habido cierta dejadez en la apuesta por la industria, los sectores tradicionales. Allí el sector del calzado, del juguete, es un sector tradicional, la cerámica, ¿no? Y un poco el diseño de nuevas políticas que en sectores tradicionales, el inyectar la innovación, ¿no? A esos sectores tradicionales, y que hagan, a través de la diferenciación, el tener esa oportunidad tanto en el mercado interno como la posibilidad de internacionalizar, que es otro de los retos que tenemos, ¿no? A través de la unión, de la agrupación de empresas, pues es otro de los nichos a los que deberíamos de destinar, ¿no? Y dirigir las políticas, porque entendemos que pueden ser nichos emergentes. Ahora ya suelto. Bueno, no, en el caso de la isla de Tenerife, pues lógicamente hay un nicho que siempre tendremos ahí, ¿no? Que es el turismo. Lógicamente tenemos que apostar por el sector turístico. Y además, pues bueno, tenemos una población que básicamente se está envejeciendo, con lo cual tenemos que empezar, bueno, ya se está trabajando políticas hacia, y incluso formación dirigida a personas que quieran destinar su profesión, pues al trabajo con los mayores, y la verdad que en ese sentido pues se está haciendo un buen trabajo, ¿no? Por otra parte, existe también un nicho de un nuevo yacimiento de empleo que todos conocemos, que es Internet y las redes sociales. Básicamente, pues tenemos que centrar nuestras políticas en ese sentido. Hoy en día, pues básicamente lo que estamos haciendo, incluso formándonos nosotros mismos en un sector específico. Lógicamente, como dice Rocío, no existe una fórmula secreta ni mágica. Cualquier formación puede llevarnos al fracaso o no. Entonces, hay que asumir ese riesgo, formarnos, ver la posibilidad, eso sí, ser personas en este sentido que podamos buscar soluciones. La entidad lo que trata, y también
valora mucho es que seamos personas que tratemos de buscar soluciones rápidas a problemas rápidos, problemas factibles, soluciones factibles y eficientes a los problemas, y esto, quiera que no, se puntúa más incluso que la formación que nosotros podamos obtener. Tenemos que intentar ser totalmente, tener una serie de cualidades y habilidades que nos permitan pues desarrollar proyectos, incluso acciones que hagan que las entidades o las empresas donde nosotros estamos ocupados o estaremos ocupados pues podamos desarrollar pues y hacer que esa entidad crezca y sea más productiva y más competitiva. Bueno, no voy a repetir lo que ya han comentado porque, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente añadir un matiz. Antes, cuando uno estudiaba física o química o empresariales, era porque iba a dedicarse a una labor concreta y específica. Ahora podemos estudiar cualquier cosa y terminar trabajando en otra totalmente diferente. Hace falta personas que sean multitareas, multiservicios, preparadas para cualquier tipo de actividad dentro de una empresa, que sea capaz de innovar sobre todo. El empresario, la empresaria, las empresas en general lo que buscan sobre todo es personas capaces de innovar, de generar cambios. Innovar no significa inventar nada nuevo, innovar significa simplemente coger algo que ya existía y aportar algo diferente para que eso tenga alguna ventaja competitiva en el mercado. Ahí están surgiendo carreras nuevas que mezclan ingeniería y música o economía y biología. Pues los nuevos nichos de mercado irán hacia ese tipo de profesiones que mezclan dos tareas en principio que parecen diferentes, y son nichos de mercados que van a cambiar muy rápido, o sea que nos vamos a encontrar nichos de mercado hoy que a lo mejor en el futuro no van a estar, o en el futuro vamos a encontrarnos o vamos a tener que fabricar nichos, o van a surgir nichos de mercado nuevos. Hasta hace poco la figura del community manager ni pasaba por la cabeza de nadie, y hoy pues todas las empresas más o menos necesitan a alguien que les gestione la comunicación a través de las redes sociales. O sea que todo está por construir y por hacer, pero lo importante es que haya personas capaces de hacer varias tareas diferentes al mismo tiempo, una especie de superhéroes y superheroínas. Pues yo voy a terminar como empecé, África. Sí, lo digo. Aquí, bueno, voy a decir dos cosas. Voy a terminar con África, pero primero voy a decir algo. Canarias atrae 12 millones de turistas al año, idéntico que Londres, que es, la segunda, creo, a nivel internacional de atracción de turistas. El otro día me decía un amigo que ¿por qué no traíamos unos tíos especialistas, un japonés, un arquitecto, un ingeniero, para nosotros hacer una industria? Y la industria sería la industria del reloj de sol. El reloj de sol, Canarias, es sol. ¿Cómo podríamos hacer que un reloj de sol tuviera la composición en Noruega, por ejemplo, cuando el noruego se va a su casita con su reloj? Pues son 12 millones de relojes todos los años, y eso haría que nosotros pudiéramos tener una empresa pequeñita, pero que pues 12 millones son 12 millones de relojes. Pues yo creo que esa es una potencialidad. Pero, Amalia, voy con África. Nosotros, Canarias, tiene que ser la plataforma de orientación, de cualificación profesional del Atlántico Medio. Y yo lucho por eso. Desde el Gobierno de Canarias lo digo para que apoye el Cabildo de Tenerife. Toma nota tú ahora. Gracias, Soraya. Bueno, ya me han dicho que queda poco tiempo, entonces si he visto que el título no se nos ha quedado corto, todo lo contrario. Si queréis decir algo antes de pasar a preguntas o algunas sugerencias desde el público, ¿queréis decir algo vosotros? Sí. Darle oportunidad precisamente, vale. porque es más interesante. Sí, agradeceríamos si tenéis preguntas o... Creo que tengo yo el micrófono, o sea que... Buenos días a todos. Buenos días. No soy argentina, por eso no soy española, no quiero... lo que los escuché que fue muy, muy interesante, cada uno estaba sesgado y haciendo hincapié en la cuestión local y en las jurisdicciones de actuación respecto del empleo de cada una de
de sus áreas. Mi pregunta es para conocimiento personal, más que nada. ¿Hay algún sistema de articulación de políticas del gobierno nacional hacia los distintos niveles de gobierno jurisdiccionales, municipales, provinciales, de juntas en España? ¿Articulan la cuestión del empleo y del trabajo, que son distintas? Bien, esta me la sé un poco. Sí, a ver, las competencias en materia de empleo, casi en un 80-90% de políticas activas están derivadas, ¿no?, a las comunidades autónomas. Sí que es cierto que en los dos últimos, creo que en el 2013, hubo un cambio a la hora de distribuir el presupuesto en materia de políticas de empleo desde el Ministerio a las comunidades autónomas a través de los planes anuales de políticas de empleo. A diferencia del resto de materias, donde hay una distribución por unos indicadores determinados, más objetivos, no serían más objetivos, pero por la población desempleada, por el número de personas teniendo en cuenta la distribución territorial, etcétera. Aquí, en el caso de las políticas de empleo, a través del PAPE hay una conferencia donde cada comunidad autónoma pues explica un poco y diseña qué políticas activas quiere desarrollar, y ahí se establecen unos indicadores, ¿no?, que evalúan esas políticas que se han desarrollado durante ese año y condicionan el presupuesto anualmente, además de manera creciente, desde el 2014 hasta la actualidad, desde un 40, 50, 60, al presupuesto al que puedes optar al año siguiente. Visto así, podemos pensar, pues es una forma bastante eficiente, ¿no?, de controlar, ¿no?, o de destinar los recursos públicos en políticas activas de empleo. Yo acabo de aterrizar, como os he dicho, y por lo que sé del resto de comunidades autónomas o de anteriores gestores de otras comunidades, y por los gestores anteriores del servicio público con los que me senté para hacer un poco la transferencia, está bien, pero choca de pleno con esa flexibilidad de la que anteriormente hablábamos, porque claro, como son indicadores y son acciones, aunque son grandes ejes, hay veces que no conjuga bien esa posible flexibilidad con esa ejecución de los objetivos marcados, y quizá pues sería necesario darle una vuelta al modelo, ¿no?, a que actualmente centralista, ¿no?, que dirige un poco a qué políticas las comunidades autónomas se deben dirigir, ¿no?, los recursos que vienen del Ministerio, y dejar mayor protagonismo a esas comunidades autónomas, también con lo que hemos hablado previamente, con ese impacto y ese entrar a jugar de otras administraciones de ámbito inferior. Buenos días, me ha encantado, y sobre todo tu optimismo y tu apuesta, tus ejemplos, porque, y aunque no fuera porque lo tengas claro, sino es que realmente hace falta que alguien ponga un objetivo. ¿Qué es África? A por África. ¿Qué es Latinoamérica? Pero un objetivo, y hacia ese objetivo dirigir la formación para que sea eficaz, porque todos estos recursos, cuando tú entras a actividades formativas, pues sí, aprender está muy bien, nos hace crecer, te hace ser redondo como persona, pero al final tú quieres un empleo en el que ser feliz y vivir de él. Entonces, si los responsables políticos trazan el objetivo y dicen África, pues luego todos nos orientaremos hacia África. Los que prestamos servicios nos especializaremos en el mercado africano, los que vendemos queso. O sea, sí, señora. Pero hace falta que fijen los objetivos a largo plazo. El tema de los contratos con proyectos X, contratos de trabajo 6 meses, genial, porque permite salir del momento y del apuro, pero al final es frustrante decir estoy mendigando. Entonces, el hecho de que marques un objetivo ya es decir aplauso a mi cabildo. Las comunicaciones no ya es carretera, tierra, mar y aire, las comunicaciones a nivel de fibra óptica. Lo que, si yo quiero prestar servicios para China, y no es empleo, pero es así, si los chinos están haciendo la contabilidad de noche para llegar en tiempo real diaria y las empresas aquí la tengan, ¿por qué no puedo yo hacer la contabilidad aquí de día y llega de noche al otro lado del mundo? ¿Por qué no tengo la suficiente capacidad desde el punto de vista de fibra óptica y recursos para poder enviar ese trabajo? Y es empleo, por ejemplo.
las comunicaciones en que en Tenerife, por ejemplo, para comprar un champú hay que esperar 3 meses a que el proveedor pueda traer ese champú desde su proveedor o en Gran Canaria o en Barcelona. Siglo XXI Canarias, 3 meses por un champú. Empleo, porque el que montó la empresa para vender aquí esos productos se hunde solo, porque su cliente no va a esperar 3 meses. Entonces, creo que hay que pensar en todos los elementos que se suman en cuanto al empleo, a que nos marquen objetivos, a que nos digan hacia dónde, que nos formemos para eso y al final pensar en un mundo global. Es decir, el hecho de que las radiografías, se están emitiendo los informes por parte de los radiólogos, la radiografía se hace en Londres, pero el informe del radiólogo viene de Pakistán. Y es un radiólogo de Pakistán. ¿Por qué nosotros no podemos hacer aquí las radiografías para el resto del mundo? No, o sea, no sé, yo creo que hay que abrir la mente. Me ha encantado, todos me han encantado, pero creo que sí, que hace falta mucha imaginación y creo que lo de salir y volver, bueno, retornar está bien, pero a lo mejor cambiamos de opinión, o sea, que tampoco nos pongamos unos objetivos como que el retorno es necesario. A lo mejor no quiero volver sino de vacaciones. Yo en La Palma soy muy feliz, pero de vacaciones. Vivo en otro sitio, no sé. Enhorabuena a todos, me ha encantado. Muchas gracias a ti. Mira, hablando de eso, te voy a decir, mi amigo Manolo González de la Rosa, que me ha ayudado un montón, y la verdad que tampoco lo he seguido mucho porque uno es como es y uno es imprevisible, me puso aquí una frase preciosa, me puso: la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Y es de un programador que se llama Alan Kay. Pues el invento es fijo, dice, había un cubano que decía, por muchos peces que tus peces, siempre habrá peces. ¿Qué significa eso? Que las ideas siempre están dando vueltas ahí en esa cabeza y algunas, claro, es que es así, las rescatamos y seguimos haciendo. Tiene también que formarse, reciclarse, actualizarse y a su equipo humano. Acceder a formación en esta sigla es el triple de caro. Yo cada vez que quiero hacer un curso y me quiero ir a la península, los billetes de avión, el día, por los horarios, el día antes de la estancia y el curso. Es decir, que para incluso formarte, mantenerte, ser una empresa competitiva, seguir creciendo y generando más empleo, necesitamos o formación aquí o que podamos acceder a ella con más facilidad, porque realmente la gente de aquí tiene intenciones e inquietudes de formarse, pero es que no puede ser que para hacer un curso en Península van 2 días y nosotros necesitamos 4, el día antes para ir, el día antes para volver, las 3 noches de estancia, y en definitiva la formación nos enriquece a todos, ¿no? Ahora mismo existe abierta una convocatoria para becas de estudio. Sí, pero me refiero a la formación de profesionales, y los profesionales que queremos seguir siendo competitivos, que queremos hacernos cursos con tanto cambio legal, con tanto cambio. Bueno, mucha formación la hacemos online por internet, gracias a Dios, pero cuando quieres estar en contacto e intercambiar, nos cuesta mucho. Sí, por eso en ese sentido te comento que se tomará nota y de hecho lo que te planteaba antes, también se quiere realizar formación hacia personas ocupadas y que se subvencione, ¿vale? Eso es lo que te comentaba, que vamos a trabajar en esa línea. Vale. Lo último, porque ya nos están diciendo la organización, Rocío, por favor. Sí, es que justo antes de entrar por WhatsApp, un compañero en Valencia están las agencias de desarrollo local, supongo que aquí también. Un compañero que se dedica en un ayuntamiento me dice: vas a estar con el director insular de empleo, pregúntale por el programa de Barrios por el Empleo. Digo, pues nada, yo le pregunto porque además tiene muy buena pinta y creo que has hablado de él, cuéntanos un poco. Bueno, Barrios por el Empleo es un proyecto conjunto que estamos llevando la Fundación General y Cáritas Cruz Roja y Fundación Don Bosco, y también una fundación que se llama FIFEDE, que pertenece al Cabildo Insular de Tenerife, y lo que pretendemos con ese proyecto es recolocar a las personas de un sector hacia otro que realmente pueda servir y sea conducente a un empleo. En este sentido, pues nosotros hacemos unos diagnósticos empresariales, obtenemos una serie de información, siempre en el marco local, es decir, trabajamos en barrios, conocemos la información del barrio, las necesidades del barrio, las necesidades formativas del barrio, y a partir de ahí pues formamos personas para cubrir los puestos vacantes que se generan. Tienen una serie de prácticas profesionales, después de realizar la
La formación, pues una persona se inserta durante un mes en una entidad, y lo que queremos crear en este próximo año pues es lo que denominamos estímulos al empleo. Estímulos al empleo son unas becas de inserción para aquellas personas que logren, se hayan formado y quieran tener una prórroga de estancia en la entidad de acogida, de tal manera que son remuneradas, es decir, el Cabildo Insular de Tenerife pondrá una parte y la entidad que quiera ser de acogida de esa persona, pues abonará la parte diferencial. Lo que se trata no es generar trabajo precario, que muchos de ustedes seguramente lo estarán pensando, sino dotar a las personas de una serie de experiencia profesional que pueda activar su currículum y a la hora de hacer una entrevista laboral, pues sea más competitivo que otra persona que venga que no tenga esa experiencia profesional. Nada, estamos en contacto. Vale. Muy chulo. La verdad que la figura del moderador no pensé que fuera tan mala, porque tenemos que parar, porque va a empezar el siguiente taller. Me pasaría aquí oyendo, vamos, y creo que hay preguntas por ahí que no han... Había aportaciones por mi experiencia en el Servicio Público de Empleo, Servicio Canario de Empleo, pero bueno, si me deja un poco las aportaciones que yo Muy resumido, sí. A la práctica que he vivido durante muchos años, ahora no estoy en empleo, estoy en otra área, pero sí que el tiempo real, el desempleo que tenemos ahora, a mí me desgarra. En cuanto al enlace el título, que es aportación al progreso, evidentemente es el sostén de la sociedad, el empleo. Por otra parte, el sentido de utilidad de las personas que aportabas tú, Leopoldo, el sentido, y no lo dejemos al margen, el sentido de la utilidad de las personas. Y el cómo yo he visto que la universidad ahora mismo está un poco disociada con la realidad. Ahora yo creo que la formación profesional tiene unas competencias que están bastante relacionadas con la sociedad. Sí. Y que yo creo que lo que tenemos que trabajar en la parte formativa es en desarrollar otro tipo de capacidades que hablaba Leopoldo. Nos queda la capacidad, porque la sociedad del conocimiento lo tenemos, pero hay otras cosas en que la gente cuando va a trabajar sí que entiendo yo que carecen de ellas, como es el sentido de la movilidad, pero no de la movilidad hacia afuera, sino la movilidad dentro de la propia empresa. El sentido de la emprendeduría, de innovar. Hay mucha gente que quiere que le hagan todo. El sentido de la autonomía. Todo eso yo creo que hay que trabajar en la formación de la gente desempleada. En cuanto a los nichos emergentes, el otro día escuché al presidente del Consejo Económico Social y decía que evidentemente los niños que están empezando ahora en la escuela no tienen nada que ver con las próximas profesiones ni con los próximos empleos. Es un continuo cambiante los nichos de empleo. Y yo creo que como último es que la administración, como decía Rocío, tiene que supervisar, tiene que justificar, pero yo creo que la administración sobre todo lo que tiene es que inyectar incentivos a la empresa y a los emprendedores. El empleo que decía Leopoldo de la subvención es pan para hoy, hambre para mañana. Eso es lo que yo quería aportar, pero en base a mi experiencia en el empleo. Gracias. Pues nada, sin más, hemos cerrado este debate, pero cualquier cosa, estamos yo creo que dispuesta por ahí fuera, nos pillarán en cualquier momento.